Bienvenidos, nosotros somos Santiago, Laura y María José, estudiantes de cuarto semestre de la Universidad Militar Nueva Granada, y el día de hoy hablaremos sobre el contrato de fianza. En el Código Civil colombiano se establece en el artículo 2361 que el contrato de fianza es un contrato por medio del cual una o más personas se comprometen para con el acreedor a responder en todo o en parte por el pago de una obligación ajena, si el deudor principal no la cumple. El garante se denomina fiador y el deudor cuya obligación se garantiza se denomina afianzado. La de fianza es una garantía personal, es decir, envuelve dos relaciones independientes, la del acreedor con el fiador y la del fiador con el deudor. Corresponde a un contrato celebrado entre fiador y acreedor del cual surgen obligaciones para el fiador, por ende su patrimonio es prenda general de ese crédito, a diferencia de cómo ocurren las garantías reales, no se afecta uno o varios bienes en específico. Características. Debemos decir que el contrato de fianza es un contrato de garantía personal, diferente de las demás garantías reales, tales como la prenda y la hipoteca, porque se celebra para responder por una obligación ajena con el patrimonio del fiador. Podemos decir que la fianza es un contrato consensual, unilateral, gratuito y accesorio. Es consensual porque se perfecciona únicamente con el consentimiento de las partes, es decir, que no requiere de ninguna solemnidad para su perfeccionamiento. El Código Civil establece que el consentimiento debe ser expreso y por lo tanto la manifestación de la voluntad debe ser clara e inequívoca. Es unilateral conforme en el artículo 1496 del Código Civil y la sentencia del 17 de junio del 1948. Establece que solo una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna. Por lo tanto, este contrato solo genera obligación para el fiador. No obstante, se pueden establecer cláusulas en las cuales se establezcan obligaciones del acreedor para con el fiador. Gratuito. Según lo que se establece en el artículo 1497 del Código Civil, puesto que el contrato de fianza solo busca la utilidad de una de las partes. Sin embargo, el mismo código en su artículo 2367 da la posibilidad de que el fiador pueda estipular con el deudor una remuneración pecuniaria por ser fiador. Es accesorio por cuanto supone la existencia de una obligación principal a la que accede y que sin la cual no tendría existencia. Obligaciones y derechos entre el fiador y acreedor. Una vez la obligación principal sea exigible, el acreedor puede accionar contra el fiador para que sea la garantía más efectiva. Sin embargo, el fiador podría anticiparse a hacer el pago correspondiente para evitar la acción del acreedor u oponer ciertas excepciones o beneficios que la ley concede. Las excepciones o beneficios que el fiador puede oponer al acreedor son: el beneficio de excusión. En la legislación colombiana, en el artículo 2383 del Código Civil consagra: el fiador reconvenido goza del beneficio de excusión, en virtud del cual podrá exigir que antes de proceder contra él se persiga la deuda en los bienes del deudor principal y en las hipotecas o prendas prestadas por este para la seguridad de la misma deuda. El beneficio de división, regulado en el artículo 2392 del Código Civil, establece que si hubiese dos o más fiadores de una misma deuda que no se hayan obligado solidariamente al pago, se entenderá dividida la deuda entre ellos por partes iguales y no podrá el acreedor exigir a ninguno sino la cuota que le quepa. La excepción de cesión de acciones o subrogación. El artículo 2381 del Código Civil consagra que cuando el acreedor ha puesto al fiador en el caso de no poder subrogarse en sus acciones contra el deudor principal o contra los otros fiadores, el fiador tendrá derecho para que se le rebaje de la demanda del acreedor todo lo que dicho fiador hubiera podido obtener del deudor principal o de los otros fiadores por medio de la subrogación legal. Las excepciones reales y personales. El artículo 2380 del Código Civil determina que el fiador puede oponer al acreedor cualesquiera excepciones reales como las de dolo, violencia o cosa juzgada, pero no las personales del deudor, como su incapacidad de obligarse, cesión de bienes o el derecho que tenga de no ser privado de lo necesario para subsistir. Obligaciones y derechos entre el fiador y el deudor. El artículo 2367 del Código Civil colombiano establece que el fiador puede estipular con el deudor
una remuneración pecuniaria por el servicio que le presta. La ley trata de proteger al fiador en su calidad de tal, teniendo en cuenta que no es un verdadero deudor y solo accede a la obligación con el fin de garantizarla. Anterior al pago, en el artículo 2394 del Código Civil colombiano, establece que el fiador tendrá derecho para que el deudor principal la obtenga el revelo o le caucione las resultas de la fianza o consigne medios de pago en los casos siguientes. Primero, cuando el deudor principal disipa o aventura temerariamente sus bienes. Segundo, cuando el deudor principal se obligó a obtener el relevo de la fianza dentro de cierto plazo y se ha vencido este plazo. Tercero, cuando se ha vencido el plazo o cumplido la condición que hace inmediatamente exigible la obligación principal en todo o parte. Si hubieran transcurrido 10 años desde el otorgamiento de la fianza, a menos que la obligación principal se haya contraído por un tiempo determinado más largo, o sea, de aquellas que no están sujetas a extinguirse en tiempo determinado, como la de los tutores y curadores, la del usufructuario, la de la renta vitalicia, la de los empleados en la recaudación o administración de las rentas públicas, y por último, si hay temor fundado de que el deudor principal se funge en no dejar los bienes raíces suficientes para el pago de la deuda. Causas y modos de extinción de la fianza. Como toda obligación accesoria, la fianza se extingue por vía indirecta o consecuencial. Las primeras son las que extinguen la fianza por vía accesoria, es decir, como consecuencia de la desaparición de la obligación que se garantiza. Y las segundas extinguen la fianza por vía principal, subsistiendo aún así la obligación principal. Se establece en el Código Civil en su artículo 2416 que la fianza se extingue en todo o en parte por los mismos medios que las otras obligaciones según las reglas generales y además por, primero, el relevo de la fianza en todo o parte concedido por el acreedor al fiador. Segundo, en cuanto el acreedor, por hecho o culpa suya, ha perdido las acciones en que el fiador tenía el derecho de subrogarse. Tercero, por la extinción de la obligación principal en todo o parte. Complementando a lo anteriormente mencionado, los modos de extinción de la fianza se dan por el pago, por la dación del pago, la novación, la transacción, la remisión, la compensación, la confusión, la pérdida de la cosa que se debe, la nulidad, la condición resolutoria, la prescripción y la resiliación. Dando la definición de alguno de ellos. Primero, el pago, en donde se dice que una vez pagada la obligación, se produce la extinción de la fianza por vía accesoria. Segundo, la dación en pago, como lo establece el artículo 2407 de nuestro Código Civil colombiano, si el acreedor acepta voluntariamente del deudor principal en descargo de la deuda un objeto distinto del que este deudor estaba obligado a darle en pago, queda irrevocablemente extinguida la fianza, aunque después sobrevenga la evisión del objeto. La fuerza mayor. La fuerza mayor extingue la fianza por vía accesoria, ya que la obligación del fiador consiste en el pago de una suma de dinero, es decir, que en caso de fuerza mayor pone término a la obligación principal y consecuencialmente a la fianza. La nulidad. Declarada la nulidad de la obligación principal, se extingue la fianza, en este caso por vía accesoria, pero si ésta recae directamente sobre la garantía, se extinguirá por vía principal, subsistiendo la obligación afianzada. La resiliación o mutuo consentimiento. La voluntad de las partes puede dejar sin efecto la obligación principal y por ende quedaría extinguida la fianza. Los contratos también podrán resiliar únicamente la fianza y dejar subsistente la deuda. La transacción extingue la fianza en forma indirecta o consecuencial y cuando se celebra entre el acreedor y el fiador se extingue en forma directa. En este segundo caso, la obligación afianzada subsiste. Remisión. El revelo de la fianza lo establece el artículo 2406 del Código Civil. Constituye una remisión y, si el deudor es insolvente, entonces se configura una donación, como se prevé en el artículo 1454 del mismo Código. Cuando el acreedor condona al deudor su obligación, la fianza se extingue por vía accesoria y cuando la remisión se hace a favor del fiador, la obligación se extingue por vía principal. La prescripción. La obligación del fiador prescribe cuando prescribe la obligación que se está garantizando según el artículo 2337 del Código Civil.